Bienvenidos una vez más. Voy a compartirles aquí la presentación que estuvimos trabajando en la clase pasada. Listo, entonces recordemos que en la clase pasada estuvimos haciendo una revisión de las principales medidas en estadística. Entonces encontramos que las medidas estadísticas, básicamente, estas no solo son en MBZ, recuerden que estas medidas estadísticas son en general. ¿Listo? Entonces vimos que las medidas estadísticas nos permitían representar un conjunto de datos para tomar decisiones y básicamente están agrupadas u organizadas en tres grupos. El primer grupo era las medidas de tendencia central, el segundo grupo era el grupo de las medidas de dispersión y finalmente teníamos las de medidas de forma. Después de eso, hicimos una revisión de cada una de esas medidas, ¿cierto? Entonces miramos las medidas de tendencia central y nos enfocamos en media, mediana y moda. No revisamos entonces qué era la media, básicamente vimos cómo se calculaba la media, cómo se dejaba influenciar por los valores extremos, cómo se representaba, vimos la mediana, cómo se representaba también, para qué servía, cómo se calculaba. Vimos la moda, ¿sí? Básicamente recordemos que es la única variable, la única medida que nos permite trabajar variables cualitativas, representar variables cualitativas. Vimos medidas de dispersión, entonces encontramos para qué sirven las medidas de dispersión, que son básicamente los que nos ayudan, las que nos indican qué tan dispersos o qué tan variables son los datos, qué tan diferentes son entre ellos. Entre estas vimos el rango estadístico, vimos las medidas de cuartiles o los cuartiles, pero entonces recordemos también que estas medidas de cuartiles son llamadas también medidas de posición. Ojo, una cosita que se me ha pasado a hablarles la vez pasada de los cuartiles es que no solo existen cuartiles, es decir, no necesariamente la única forma de dividir la población es en 4. Ustedes pueden encontrar que la población también la pueden dividir en quintiles, es decir, que la dividan en 5, en deciles, que la dividan en 10, en percentiles, que la dividan en 100, ¿sí? Entonces, digamos que si la dividimos en 100, si tenemos percentiles, pues el percentil 50 es el que va a aplicar o en el que se va a ubicar la mediana, ¿sí? En deciles, pues en el decil quinto, en el quinto decil es donde se va a ubicar la mediana, ¿sí? La mitad. Entonces, eso depende de qué tan específico uno quiere ser. Quienes tienen nenés o bebés se han dado cuenta cuando uno los lleva a hacer una revisión del pediatra, el pediatra le dice, no, su bebé está en el percentil 30. Ah, bueno, está bien, porque pues está por debajo del 50, pero pues está dentro de la campana, dentro de la mayoría de datos, ¿sí? Entonces, es que tan específico uno quiere ser a la hora de ubicarse en una población, en un conjunto de datos. Cuartiles, quintiles, deciles o percentiles es básicamente dividir la población para mirar uno en dónde está ubicado o en dónde está ubicado el dato que a uno le interesa y saber si hace parte de los pequeños, si hace parte de los grandes o si hace parte, digamos, que del grupo que no afecta el promedio. ¿Listo? Vimos cómo se calculaban esos cuartiles. Bueno, acá hay un ejemplo de los diagramas de cajas y bigotes, que son los que se obtienen de los cuartiles. Vimos la varianza, para qué servía la desviación estándar, cómo se calculaba. Hicimos un ejercicio y vimos el coeficiente de variación. Ahí quedamos la clase pasada, básicamente el coeficiente de variación que nos ayuda a identificar la variación porcentual de diferentes poblaciones, ¿sí?
¿Qué tan distintos son? ¿Dónde hay más variabilidad? Cuando estamos comparando diferentes conjuntos de datos, diferentes variables. ¿Listo? Ahí quedamos la clase pasada. Ahí les quedó también en la plataforma la grabación de la clase. Y el día de hoy, entonces, vamos a ver las dos medidas que nos quedan pendientes. Ya vimos medidas, me voy a volver por acá, acá. Ya vimos medidas de tendencia central. Ay, sí, ¿qué pasó? Ya. Ya vimos medidas de tendencia central, ya vimos las medidas de dispersión. Y hoy vamos a terminar este conjunto de medidas descriptivas con las que se denominan medidas de forma. ¿Sí? Cuando hablamos de las medidas de forma, nos referimos a aquellos valores que nos pueden identificar o que nos pueden dar una orientación acerca de la forma que va a tomar nuestro histograma, la forma que va a tomar nuestra gráfica cuando representemos nuestros datos en un gráfico, ¿sí? Entonces las medidas de forma nos dicen o nos pueden dar una orientación de qué forma pueden tomar nuestros datos cuando los graficamos. ¿Listo? Entonces, vamos por acá, me adelanto otro poquito, listo, aquí está. Acá están las medidas de forma. Entonces, aquí están las medidas de forma, tenemos principalmente dos. La asimetría y la kurtosis. Asimetría y kurtosis. Entonces vamos a mirar qué es la asimetría. La asimetría es el grado de agrupamiento de la mayoría de datos respecto al promedio. Yo les voy a pedir el favor que pilas con las medidas de forma porque la mayoría de veces se me enredan con esto. ¿Sí? Ojo con las medidas de forma. Bueno, las medidas de forma son las que me indican qué forma va a tomar nuestro histograma cuando grafiquemos los datos, qué forma va a tomar nuestra gráfica. ¿Listo? Entonces, con el solo hecho de calcular asimetría y kurtosis, yo ya me hago una idea de qué forma va a tomar la gráfica sin necesidad de que la haga. ¿Sí? Igual yo lo constato haciendo la gráfica, pero es una orientación. Entonces, las dos medidas de forma que nosotros vamos a trabajar son la medida de asimetría y la medida de kurtosis. La medida de asimetría es la que se refiere al grado de agrupamiento de la mayoría de los datos respecto al promedio. Es decir, en dónde se agrupan, en dónde se ubican los promedio, si es mayor a la mayoría de datos o es menor a la mayoría de datos. Me explico aquí. Por ejemplo, si tengo este histograma, ¿sí? El que les estoy mostrando en la presentación, un histograma de esta manera. Y si mi promedio se ubica por acá, yo voy a decir que este promedio, perdón, que esta asimetría es negativa. Porque el promedio está menor, está por debajo de la mayoría de datos. Recuerden que una barra es más alta cuando tiene más datos, ¿sí? Cuando está representando más datos. Y si mi promedio se ubica por acá, fíjense que va a estar por debajo, va a ser menor a la mayoría de datos. Entonces, esto se llama una simetría negativa, se llama simetría negativa, porque el promedio se ubica menor o por debajo de la mayoría de datos. Y se le llama con cola izquierda, fíjense, porque pues la colita, parece como la cola de un dinosaurio, ¿sí? La colita es a la izquierda. Cuando tengo una simetría negativa, cuando hago el cálculo de asimetría y me da menor que 0. Entonces, una simetría negativa me va a dar cualquier valor menor que 0. Por ejemplo, menos 1, menos 7, menos 50, en fin, cualquier valor negativo es el único valor menor que 0. ¿Sí? Esa es una simetría negativa. Si mi promedio se ubica por debajo o menor a la mayoría de datos.
¿sí? O sea que los datos se encuentran a la derecha del promedio, ¿sí? Acuérdense que alguna vez les había dicho que el promedio pues se dejaba mover por valores extremos. Entonces, como aparecen acá tan poquitos, el promedio se fue hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, por eso el promedio se vuelve aquí. Ojo, no es que el promedio se vuelva negativo, no. La asimetría es negativa cuando el promedio es menor a la mayoría de datos. ¿Sí? Cuando el promedio es menor a la mayoría de datos. ¿Cómo sé dónde está la mayoría de datos? Pues donde las barras estén más altas. ¿Sí? Ahora, cuando sucede lo contrario, que el promedio se ubica ¿a la derecha de quién? De la mayoría de datos, estamos hablando de una simetría positiva. La asimetría positiva es cuando el promedio es mayor o está por encima de la mayoría de datos, fíjense, y toma una cola hacia la derecha. Quiere decir que hubo algunos datos muy grandes, poquitos, pero muy grandes, que me corrieron el promedio hacia la derecha. Entonces voy a tener un promedio aquí a la derecha y la mayoría de datos están a la izquierda del promedio. ¿Sí? Esa es la simetría positiva, perdón. Esa es la simetría positiva. Entonces, si yo tengo una simetría positiva, el reporte o el cálculo de asimetría va a ser mayor a 0. Cualquier número mayor a 0. 0,5, 0,8, 1, 2, 3, en fin. Cualquier valor mayor a 0 me indica que el promedio es más grande de la mayoría de datos. Y entre más alejado esté el 0, más alejado está el promedio de la mayoría de datos. ¿Sí? ¿Qué sucede con las asimetrías simétricas? La simetría simétrica es cuando el promedio se ubica exactamente en la mitad de los datos compartiendo posición con la mediana. ¿Sí? Recuerden que la mediana es aquella que se ubica en la mitad de los datos, ¿sí? 50% por debajo, 50% por encima. Entonces, aquí el promedio y la mediana van a compartir posición y voy a tener la misma cantidad por encima del promedio, la misma cantidad de datos por debajo del promedio. Entonces vamos a tener una formita campanada en la gráfica, como una campanita. La simetría simétrica va a dar como resultado un número igual a 0. Entonces la simetría positiva, el resultado es mayor a 0. Yo ya sé que el promedio es mayor a la mayoría de datos. La simetría negativa, el promedio es menor a 0. Perdón, el valor que me reporta la simetría negativa es menor a 0. Por lo tanto, el promedio va a ser menor a la mayoría de datos. Y la simetría simétrica, el promedio se ubica en toda la mitad y voy a tener dos colas, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con la asimetría? Se representa con las letras AS. AS. Ya ahorita lo vamos a mirar un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, un momentico, les voy a hacer un find. Listo. Entonces, recuerden, si mi gráfica digamos acá tengo la mayoría de datos, ¿sí? Y tengo el promedio por acá, pues entonces yo voy a tener una asimetría con cola a la derecha. Es muy probable, pues es probable no, es seguro que la asimetría va a ser mayor a 0, por ejemplo 1, va a ser el valor de la asimetría. ¿Qué me está diciendo esto? Que el promedio se está ubicando por encima, es mayor a la mayoría de datos que están aquí en estas barras. El promedio es mayor a la mayoría de datos. O sea que, por ejemplo, tengo un promedio, no sé, de 5. Digamos que mi promedio es 5. Listo, mi promedio es 5, que es el que me está representando la mayoría de datos, pero ojo que la mayoría de datos están por debajo de 5. ¿Sí? O sea, puede que mi promedio sea 5, que es el que me está representando ese conjunto de datos,
pero la mayoría de datos están por debajo de 5. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo sé eso? Porque la simetría fue positiva, y cuando la simetría es positiva, lo que quiere decir es que el promedio se hace mayor a la mayoría de datos, es mayor. O sea, que hay más datos por debajo del promedio que por encima. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tengo una simetría negativa? Pues entonces yo voy a tener un conjunto de datos, digamos que esto es un histograma, ¿cierto? Voy a tener una gráfica así, y digamos que mi promedio se me ubicó acá. 5, digamos que otra vez es 5. La simetría muy seguramente me va a dar negativa, por ejemplo, -1, ¿sí? ¿Qué me está diciendo eso? Que el promedio es menor a la mayoría de datos, es decir, que tengo más datos por encima del promedio que por debajo. Esa es una simetría negativa. Y la simetría simétrica es la más fácil de todas, porque yo voy a tener una distribución normal perfecta. Y si yo tengo mi gráfica, mi promedio se me va a ubicar en toda la mitad de mi conjunto de datos. Digamos que sea 5. Entonces voy a tener de aquí para allá la misma cantidad de datos que por debajo del promedio. Se ubica en toda la mitad. ¿Listo? Digamos que aquí fuera 4, digamos que aquí fuera 3, que aquí fuera 6 y que aquí fuera 7. Entonces, en toda la mitad estaría ubicado el promedio. Y esa es la simetría, voy a tener un valor igual a 6. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta con la simetría, chicos? Para poder continuar. Bueno, parece que no. Listo. La otra medida de forma que vamos a mirar es la kurtosis. La kurtosis, a diferencia de la simetría, sí, fíjense que la simetría me dice si se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda, o se queda en el centro, el promedio. La kurtosis me dice qué tanto se eleva esa gráfica, ¿sí? Qué tanto se eleva hacia arriba la gráfica. Es decir, si hay muchas barras que sobresalen, la mayoría de barras sobresalen o la mayoría de barras son bajitas. O digamos que se distribuyen unas arriba y otras abajo. Me explico. Kurtosis, mide el grado de elevamiento de la gráfica o concentración hacia el centro. Entonces, estos puntitos azules decimos que cuando la gráfica tiende a aplanarse, vamos a hablar de una kurtosis platocúrtica. Estos puntitos azules. La gráfica tiende a aplanarse, entonces vamos a hablar de una kurtosis platocúrtica. Toma forma de plato, aplanar. Platocúrtica o platicúrtica. Y cuando es platocúrtica, la kurtosis, CR, la kurtosis, va a dar un valor menor que 0. Entonces, kurtosis, cuando es menor que 0, se denomina platocúrtica. Cuando la kurtosis se eleva mucho, cuando la gráfica se eleva mucho, las barras son muy elevadas, hablamos de una kurtosis leptocúrtica. Y el valor de la kurtosis va a ser mayor que 0. Cuando hablamos de una kurtosis, de una gráfica que no se eleva tanto, pero tampoco está aplanada, digamos que es un valor medio, estamos hablando de una kurtosis mesocúrtica. Son aquellas gráficas, son aquellos histogramas que no son tan elevados ni tan planitos. Ustedes no necesitan tener ojo para esto porque el valor de la kurtosis les va a decir si está muy elevada, si está bajita o si está media. Si el valor de la kurtosis es igual a 0, pues hablamos entonces de una kurtosis mesocúrtica. ¿Listo? Entonces me explico aquí con nuestra hojita.
Yo puedo tener un conjunto de datos que cuando grafique, las barritas me queden así, como aplanaditas, ¿sí? Que son como chiquitas. Entonces yo digo, uy, esa gráfica es como aplanada. Entonces, muy seguramente la kurtosis va a ser platocúrtica, ¿sí? Y el valor que se me va a reportar va a ser menor a 0, o sea, negativo. ¿Listo? Muy seguramente esta kurtosis va a ser igual a, no sé, -1, digamos. ¿Sí? Entonces es una kurtosis platocúrtica. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando tengo mi gráfica que son un conjunto de barras muy altas, demasiado altas, la mayoría son altas, la mayoría, muy altas, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de una kurtosis leptocúrtica. La kurtosis leptocúrtica va a tener un valor mayor a 0. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, muy seguramente esta kurtosis será, digamos que 1, positivo. ¿Sí? Pero también existe la posibilidad de que mi gráfica tome una forma mesocúrtica. ¿Y cómo es la forma mesocúrtica? Pues que voy a tener barras altas y barras bajitas más o menos en la misma proporción. ¿Sí? Unas altas y unas bajitas más o menos en la misma proporción. Entonces, esta gráfica se va a llamar mesocúrtica. Y el valor de la kurtosis va a ser igual a 0 exactamente. ¿Listo? Ojo que yo les quiero hacer una preguntita. ¿Qué sucede? No sé si ustedes hayan visto a los señores que trabajan en las construcciones, tienen como, ¿cómo se llama esa cosa? Cogen ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Cogen bueno, empiezan a zarandear, es como un colador gigante, y van echando tierra en ese colador. El colador se queda con las piedras, con lo más grande, y empieza a formarse aquí abajo como una montañita. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? La malla, la malla de la zaranda. Esa cosa. Sí, la zaranda. Eso. Entonces le echan tierra por encima, ¿cierto? Y aquí empiezan a caer los granitos y se van formando una montañita, ¿sí? ¿Por qué creen que se forma montañita? ¿Por qué creen ahí? Ustedes cuéntenme. Van cayendo los granitos y se forma una montañita. ¿Por qué creen que se agrupa en el centro? Cuéntenme, ¿por qué? Porque está cayendo en un solo sitio, se está acumulando. Exacto, se acumula en un solo sitio, entonces se empieza a formar como una montañita, ¿cierto? ¿Por qué se eleva más en el centro? ¿Qué hace que esté elevado más en el centro? ¿Qué se agrupa ahí en el centro? ¿Qué cae? Empieza a echar tierra aquí y se empieza a agrupar acá. ¿Por qué se agrupa aquí en el centro? ¿Qué quiere decir que se agrupe aquí? Porque no se distribuye, mejor dicho, porque no se distribuye homogéneamente a lo largo del piso, porque se distribuye aquí, en el centro. ¿Qué le pasa a esos granitos que están ahí? ¿Se agrupan en el centro o se dispersan? ¿Qué le pasa a esos granitos? ¿Sí tienen idea? Los granos más grandes quedan encima, los demás bajan, pero los de arriba quedan como dispersos debido al movimiento. Aquí en el centro, yo veo que se agrupan más que los que se agrupan aquí en los extremos, ¿cierto? Forma una montaña, ¿sí? Nosotros tenemos buen ojo, pues podemos decir que esto podría ser una gráfica, ¿cierto? Un histograma.
¿Listo? ¿Qué quiere decir que esta parte esté más elevada respecto a los granitos de arena? ¿Qué pasa en esta parte? ¿Qué quiere decir con esos granitos de arena? ¿Por qué está más elevada en el centro? Se cagó, ¿cierto? ¿Por qué porque la arena que se está filtrando, no, ¿cómo se llama? Colando, ¿sí? Porque la arena se ubica más en el centro. Zarandeando. Gracias. Porque la arena que se está zarandeando se ubica aquí en el centro. ¿Qué le está pasando a esos granitos? ¿Se acumulan más en el centro o se acumulan más en los extremos? ¿Qué le pasa a esto? Más en el centro. Se están acumulando más en el centro, ¿cierto? Entonces, Por el cuando vaivén de la zaranda. Ok, entonces aquí los granos de arena se ubican en el centro de la gráfica y muy poquitos se van a los extremos, ¿cierto? ¿Por qué toma esa forma de montaña? Precisamente porque los granos se agrupan en el centro. Y eso es algo así lo que le pasa a los datos que uno trabaja en estadística. Donde más se eleve la gráfica o donde más se eleve nuestra montaña es donde más concentración de puntos o de datos hay, ¿cierto? Entonces, entre más elevada sea la gráfica, decimos que tiene mayor concentración en el centro, ¿sí? Que hay más concentración de datos ahí. Y si tengo una gráfica o sigamos le paso a la aplanadora a esa montaña de arena, ¿qué le va a pasar a esos datos? ¿Qué forma? Van a tomar o se van a ir hacia los lados, o sea, se van a dispersar. ¿En dónde habrá más dispersión de los datos? En esta gráfica, la gráfica B, o en esta gráfica, la gráfica A. ¿Dónde van a estar más dispersos los datos? ¿En la A o en la B? A ver. En la B, ¿cierto? En la B. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, chicos? La kurtosis también está relacionada con el grado de dispersión de los datos, ¿sí? Si tengo una kurtosis leptocúrtica, o sea, quiere decir que las gráficas se van a elevar mucho, pues los datos van a estar más concentrados, ¿sí? Se van a agrupar más entre ellos. O sea que la dispersión va a ser menor, va a ser más baja la dispersión de los datos. Si por el contrario tengo una kurtosis platocúrtica, pues quiere decir que la dispersión va a ser mayor porque los datos se van a separar más entre ellos, van a ser distintos. Y si tengo una kurtosis mesocúrtica, pues digamos que vamos a estar en el punto medio, ni tan separados ni tan juntos, ¿sí? Entonces, la kurtosis está asociada con el grado de dispersión de los datos. Una kurtosis platocúrtica tiende, no siempre, ¿no? Pero tiende a estar relacionada con datos más dispersos, mientras que una kurtosis leptocúrtica tiende a estar relacionada con datos a los cuales le he medido dispersión y ha salido más bajita. Bueno, entonces para que por favor tengan eso en cuenta. Listo. El día de hoy entonces les había pedido el favor ahorita al iniciar la clase que abriéramos un archivo. Yo les hice llegar un archivo Excel a la plataforma y habla de ejercicio descriptivo. Y vamos a mirar, vamos a correr estadística descriptiva aquí con el Excel y después lo corremos con el SPSS. ¿Listo? Entonces, por favor, abrimos la hojita de Excel, abrimos una hojita de SPSS quienes lo tengan para entonces trabajar esos documentos. Permítame un segundito, yo me salgo mientras ustedes abren acá, yo miro una cosa. Listo. Nosotros estamos hoy en la semana 6.
Listo, medidas de distribución, asimetría y kurtosis, y vamos a hacer un ejercicio práctico, perfecto. Y dentro de 8 días vemos tipos de muestreo, listo. Y la semana 8 ya me tienen que entregar el trabajo. Listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Abrimos el archivo, es un Excel, y fíjense que tenemos ahí, vamos a ver cuántos datos les hice llegar. 300 datos. Estos 300 datos corresponden a los días de recuperación de un paciente, días de recuperación postquirúrgica en pacientes que han sido operados de la rodilla o babilla en animales, en grandes animales, rodilla o babilla. ¿Listo? Entonces, en humanos rodilla, en animales babilla. Vamos entonces a correr estadística descriptiva. Les voy a enseñar aquí cómo se saca la estadística descriptiva, cómo se hacen gráficos en SPSS y cómo se hace el diagrama de cajas y bigotes en el SPSS. ¿Listo? Y vamos a empezar a analizar ya información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar aquí en nuestra pestaña que diga datos, ¿se acuerdan? Datos. Y acá donde dice análisis de datos. ¿Listo? Esta ventanita, por favor, me verifican que todos la tengan activa. Esa ventanita de análisis de datos. No, profe, yo no tengo eso. ¿No? ¿Alguien más? ¿Dónde deberíamos entrar, profe? Que no, mire. Aquí en datos, análisis de datos. Fíjense, datos, análisis de datos. Fíjense que tengan esa ventanita abierta. A veces se les presenta solo con el icono. ¿Sí? Otras veces, pues en este caso a mí se me presenta con el nombre, análisis de datos. Por favor, si no la tienen, ya la vamos a configurar. Tienen que configurarla en el Excel. ¿La encontraron o es necesario que la configuremos? Fíjense, datos acá. Primero verifiquen aquí en datos y después análisis de datos. No, profe, no está. No, profe, a mí no me aparece. Bueno, les voy a mostrar entonces aquí cómo se debe configurar esta herramienta para que hagan estadística con Excel. ¿Listo? Vamos a ir aquí donde dice archivo. Después de archivo, busquen en la parte de abajo, en la parte izquierda inferior, donde dice opciones. Luego cliqueamos ahí y se les abre una ventana grande. Busquen en la parte superior izquierda donde dice complementos. Y a su derecha, seleccionen la acción que dice herramientas para análisis VBA. Van por favor abajo, donde dice IR, un botoncito que dice IR, y van a cliquear los 4 cuadritos. Dan a aceptar y le dan continuar o aceptar y aceptar. ¿Sí? Yo no lo hago porque yo ya la tengo. Aceptar y otra vez aceptar o no sé si, a ver. Ya yo ya la tengo, Listo. entonces a mí no me Ahora cuadra. sí. Ok, depende, el Excel a veces se demora un poquito como pensando así, pero ya les va a aparecer aquí la herramienta. Listo, profe, ya la activé. Ok, listo, perfecto, me alegra mucho. Listo, entonces ahora sí vamos a usarla. Bueno, cliqueamos ahí donde dice análisis de datos y van a buscar en este menú. Fíjense que acá hay hartísimas cosas que hacer. La verdad, yo no me las conozco todas. He utilizado la mayoría, pero no, por ejemplo, esta es suavización exponencial, no tengo ni idea qué es, tocaría buscar. Pero acá hay varias cositas que las vamos a trabajar este semestre o las trabajamos el otro semestre en diseño experimental, conmigo, con el profe que les corresponda, ¿listo? Entonces, fíjense que aquí vamos a buscar donde diga estadística descriptiva, que está entre las primeras opciones. Estadística descriptiva. ¿Sí? Que esa es la que estamos trabajando en este curso, estadística descriptiva. Y vamos a ir aquí donde dice aceptar.
Listo. Se me abre esta ventana y van a cliquear el botoncito de la flecha para rango de entrada. Entonces, cliquean ahí, esa ventana se minimiza y ustedes van a seleccionar los datos que quieren que sean analizados por estadística descriptiva. Ahí yo ya los seleccioné. No se les puede quedar alguno porque se les daña todo. Todos los seleccionan, por favor. Profe, ¿me repites el paso a paso, por favor? Bueno, ya voy. Otra vez. ¿Esta última parte de rango de entrada o desde el principio, desde análisis de datos? Desde análisis de datos, por favor. Bueno, está bien. Ya se retó. Voy a repetir. Vamos a donde dice análisis de datos y buscan donde diga estadística descriptiva. Ahí está debajito de covarianza y encima de suavización exponencial. ¿Listo? Y damos a aceptar. En rango de entrada, cliqué en ese botoncito derecho, que es como una flechita hacia arriba. La ventana se minimiza y ustedes van a seleccionar los datos, los 300 datos que les envié. Los seleccionan completicos, todos. Ahí están, 300. Listo. Y vuelven y tocan el botoncito que está debajo de la X. Botoncito con una flechita azul bien chiquitito. Ahí. Les aparece de nuevo la ventana que estábamos trabajando, ¿sí? Les está preguntando si está agrupado por columnas o por filas. Bueno, nosotros lo dejamos en columnas porque introdujimos 300 datos en una columna, ¿sí? Entonces, en este caso queda por columnas. Y les está preguntando si lleva rótulos en la primera fila, es decir, si la primera celda es de texto. Entonces, no, en este caso todos son de nombre, de número, entonces en este caso no ponemos rótulos en la primera fila. No lo vayan a cliquear. Solo se cliquea en caso de que la primera celda lleve el texto, por ejemplo, no sé, el nombre de la variable, ¿sí? Vamos aquí donde dice rango de salida, tocamos ese botoncito izquierdo y vamos a ese botón a la derecha que tiene también una flecha apuntando hacia arriba, con una rayita debajo. Cuando cliqueamos se nos minimiza la pantalla, perdón, se nos minimiza la ventana. Por favor, suben y van a buscar una celda. Arriba, suben con el mouse. Van a buscar una celda, cualquier celda. ¿Sí? Uy, profe, no me deja Seleccionen cliquear ahí. ¿Cómo? En rango de salida, ahí al ladito en esa cosita azul, no me deja cliquear. Un momentito. En rango de salida. ¿No te deja cliquear? No, señora, o sea, no está habilitado ahí para cliquear. Déjame terminamos eso, aquí y ahorita me compartes. Terminamos y ahorita me compartes, ¿sí? Entonces, ya le dije al Excel qué rango de salida quiero. Bueno, ustedes acá lo pueden hacer en una hoja nueva, entonces él le aparece otra hoja acá, o en un libro nuevo, entonces aparece en otro archivo. Pero bueno, trabajémoslo con rango de salida acá en la misma hoja, ¿sí? Y ojo, porque no me pueden dejar de cliquear aquí donde dice resumen de estadísticas. Cliqueamos donde dice resumen de estadísticas y ya, con eso es suficiente. Y aceptar. Profe, qué pena. ¿No Posible. puedo repetir lo del rango de salida? Ya, Linda, dame un segundito. Profe, ahí Ya. me salió media, mediana y moda y otras cosas. Sí, ya está. Ahí está. Yo ya acá les estoy mostrando, ¿sí? Déjenme un momentico, chicos, ya repito el procedimiento, no hay problema. Pero entonces déjenme, acá ya aparece el resultado. Lo que les voy a pedir es que cuando les aparezca el resultado, seleccionen todos los datos y déjenlo aquí en inicio, déjenlo con un solo decimal. Ah, mentiras, déjenlo en entero. ¿Por qué en entero? Porque los datos que yo estoy trabajando son enteros, ¿sí?
Si hubiese tenido comas acá, decimales, pues les dejan con un decimal. Pero resulta que en este caso yo estoy trabajando enteros, entonces déjenlo por favor con enteros. ¿Listo? Voy a repetir entonces el procedimiento. Listo, voy a repetir el procedimiento, chicos. Entonces, vamos aquí donde dice datos, análisis de datos. Busco donde diga estadística descriptiva, aceptar. Vamos a darle el rango de entrada, tomamos acá el botoncito y seleccionamos los datos. Yo acá ya los seleccioné todos. Listo, seleccioné todos los 300 datos. Ok, me devuelvo tocando el mismo botoncito. Le digo que está agrupado por columnas. No selecciono rótulos en la primera fila debido a que todos los datos que seleccioné o todas las celdas que seleccioné tenían valores, no tenían un título, entonces dejo así. Rango de salida, toco el botón y busco una celda donde yo quiero que me aparezcan los resultados. Me devuelvo y toco el botón, cliqueo en resumen de estadísticas y doy a aceptar. Profe, ¿me hace el favor y me repite esa parte? ¿Cuál? ¿Toda? La de rango de salida, perdón. Cliqué a rango de salida. Simplemente acá te aparece, puede ser en una hoja nueva, en un libro nuevo. No, yo quiero un rango de salida, quiere decir en una celda de la misma hoja que esté trabajando. Tocas el botoncito que está y seleccionas la celda que quieras. Vuelves y tocas el botoncito debajo de la X. Cliqueas resumen de estadística y le das a aceptar. Ahí te aparecen los resultados, pero yo les decía que les voy a pedir el favor de que los trabajen en números enteros. ¿Por qué? Porque la variable que yo estoy trabajando es de enteros, entonces trabajen en números enteros. De lo contrario, les pasa lo que les pasó a sus compañeros, eso empiezan a tener ahí inconvenientes. ¿Mm? Entonces, si ustedes trabajan variable con decimal, con un decimal, que sus resultados lleven un decimal. Si trabajan con 2 decimales, que sus resultados lleven 2 decimales. Y si trabajan con enteros, pues que sus resultados lleven enteros. ¿Listo? Para esto, entonces, ya tenemos que tener aquí la media, la mediana, la muda, la desviación estándar. Ah, bueno, acá también está el error típico. Desviación estándar, varianza de la muestra, ahí está la kurtosis. Yo no les dije cómo se calcula porque este es un proceso bien larguito, ¿sí? Está la simetría, el rango estadístico, el valor mínimo, el valor máximo, la suma de todos esos datos y cuántos datos tengo, la cuenta. La cuenta debió haberles dado de 300. Si por alguna razón les da que esto es diferente, fíjense que la cuenta les dé 300. De lo contrario, por ahí se les pasó algún datico que no entró en la cuenta, que no entró en la selección. O sea, cuenta total, profe. La cuenta debe dar 300 porque son 300 datos que yo les compartí. Profe, no me deja sacar el rango de salida, no me deja seleccionar el rango de salida. Bueno, hagamos una cosa, compárteme por favor. Yo aquí y miramos, ¿listo? Compárteme. Compárteme tu pantalla para que podamos mirar qué pasó. Ya, profe, todavía no. No, no estoy viendo que estés compartiendo. Creo que ya. Ok, ahora sí, listo, ya seleccionaste todos los datos, está listo.
Continúa, rango de salida. Selecciona entonces el botoncito. Se salió. Uy, ¿qué pasó? Ya está. Ya está seleccionado rango de salida. Ok, ahora toca el botoncito que está al lado. ¿Aceptar? No, ese, que tiene un puntito rojo en el centro. Ok. Tócalo. Selecciona Selecciona cualquier celda, la que tú quieras. Ya. Y vuelve a tocar el botoncito azul con el puntico rojo. Ese, listo. Y el Resumen de estadísticas, abajo. Ok, profe, ya. Listo. Lo que pasa es que a ustedes, por las diferentes versiones de Excel, a algunos les aparece un puntito, así como el tuyo, un botón azul como con un puntito rojo en el centro, una mini flechita en el centro. Sí, Entonces, señor. eso es lo que sucede, ¿sí? Pero ese es el mismo botoncito. ¿Listo? ¿Alguien más tiene inconvenientes? Ok, entonces vamos a continuar, chicos. Yo les decía que, perdón, les comparto. Listo. Ya tenemos entonces nuestra tabla de estadística descriptiva. Aquí vamos a identificar entonces las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, ¿listo? Entonces acá tenemos las 3 medidas de tendencia central, ahí están resaltadas en amarillo. Recuerden, por favor, que estas medidas deben ir acompañadas de la unidad de la variable. Es decir, acá estamos hablando de días de recuperación postquirúrgica de unos pacientes en una clínica. Quiere decir que la medida de 107 debe ir acompañada de la unidad de la variable, que en este caso sería días. Y entonces, media, 107 días. Mediana, 107 días. Y moda, 107 días. ¿Listo? Entonces, ojo, esto no puede faltar. Las medidas de tendencia central deben ir acompañadas de la unidad de la variable. ¿Qué me está diciendo eso? Que la media de 107 días, de esos 300 datos, el valor que está representando esos 300 datos es de 107 días. Es decir, si yo tengo un paciente con una operación de rodilla, ¿sí? Ojo, pues digamos que todos son de la misma causa, ¿no? De la misma operación. Yo tengo un paciente que se sometió a la misma operación de rodilla, yo tengo que pensar en que se me va a demorar unos 107 días en recuperarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque este fue el valor de la media, que es el valor que me representa a esos 300 datos, ¿sí? ¿Cuánto va a durar mi animal? O, doctor, ¿cuánto voy a durar en recuperarme? De acuerdo a nuestras estadísticas, unos 107 días, ¿sí? Porque ese es el promedio. Profe, Señora. ¿la suma de los datos tiene que dar 300? Sí, señora, porque son todos los datos. La suma no, la cuenta. La suma no. La cuenta. Cuenta quiere decir cuenta cuántos datos hubo, o cuántos datos se seleccionaron. Ok. Sí, la cuenta. Ya. La suma es que estos 300 pacientes, todos sumaron 31.977 días de recuperación entre todos, ¿no? De todos sumaron eso. Esa es la suma. Pero pues digamos que en este caso esa suma no sería tan relevante. Quizá para otro caso sí, pero para este no. Bueno, entonces, íbamos acá. Media, 107 días. Yo espero que un paciente con esta misma operación de la rodilla se me demore 107 días en recuperarse. ¿Sí? El dato central es 107 días. Miren que está compartiendo posición con la mediana. Y fíjense aquí en la moda, que es 100 días. ¿Qué quiere decir la moda de 100 días? Que la mayoría de personas se demoran en 100 días. ¿Sí? La moda. La mayoría de personas se demora 100 días. Eso es lo que más se repite. Pero el dato que representa a esa población, a esa muestra, son 107 días. Ojo que aquí aparece un error típico. ¿Qué es eso del error típico? Dice 0. El error típico es qué error o en qué me pudo haber, o qué se pudo haber
¿qué varianza puede existir? ¿Qué error puede existir? En el cálculo de ese promedio. En este caso no hay errores de 0. O sea, siempre va a ser 107. ¿Sí? En este caso. Tengo 0 de error. Digamos que me hubiese dado acá 1 de error, por ejemplo. Entonces, quiere decir que la media puede ser de 106, de 107, de 108. ¿Sí? Porque solo tiene 1 de error. Si hubiese sido 2 de error, pues que la media puede ser de 105, de 107, de 109. ¿Sí ven? Ese es el error típico. ¿Qué tanto se puede, digamos, qué tanto se puede variar, qué tanto puede equivocarse esta promedio? Pero en este caso es 0, quiere decir que nuestra media es de 107. No hay ahí variación de error. Bueno. Listo, ahí están las medidas de tendencia central. Ahora vamos a mirar, perdón, un momentico. Recuerden entonces que la mediana es el dato que se ubica en el centro, ¿no? Entonces, si yo quiero verificar esto, pues simplemente selecciono todos los datos, ¿cierto? Los 300, y le digo acá, ahí, ¿dónde es que están? Acá, ordenar y filtrar, acá en inicio, le digo que me ordene de menor a mayor. Listo, y ahí ya me los organizó de menor a mayor. Si la cuenta es 300, pues la mediana va a estar ubicada en la posición entre 150 y 151, ¿cierto? Vamos a mirar cuál es la posición 150 y 151. Ahí me pasé. Ahí va a estar nuestra mediana, entre la posición 150 y 151. Entonces voy a buscar cuál es el dato, 150 y 151. Acá está 48, 29, 150, mírenlo. 150 y 151. Estos datos de aquí, que es 107, ¿sí ven? Y es la misma, o es el mismo valor que nos dio acá en la mediana, 107. Bueno. Y la moda, pues entonces los 100 días es el dato que más se repite. O sea que aquí los datos más comunes de encontrar son los de 100 días de recuperación. Eso es lo más común, eso es lo que más se ve. La moda fue de 100 días con 67 datos. Bien, eso fue lo más común de encontrar. Listo. Vamos a mirar las medidas de dispersión, cómo se interpretan. Entonces, ubiquemos cuáles son nuestras medidas de dispersión. Tenemos a la varianza, la desviación estándar, esta es una. El rango, este es el otro. Ahí están un poquito en desorden, pero eso no importa. Listo. Esas que están en azul corresponden a las medidas de dispersión. ¿Alguien me puede decir qué medida de dispersión falta aquí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan las medidas de dispersión? Coeficiente de variación, profe. Perfecto, sí señor, el coeficiente de variación. La verdad es que yo no sé por qué Excel no lo saca. No tengo ni idea por qué Excel no lo saca. Pues igual yo lo calculo. Entonces, el coeficiente de variación sería igual a, recordemos cómo se calcula el coeficiente de variación. Desviación estándar dividido en el promedio y eso se multiplica por 100. Caramba. Por 100. Listo. Vamos a calcular el coeficiente de variación. Quitémosle decimales para que nos quede en valor entero, pues por lo que estamos trabajando valores enteros. ¿Listo? Y entonces, este también es una medida de dispersión. Entonces, vamos a analizar. La desviación estándar no lleva unidad, la desviación estándar lleva unidades. Dice 7. Desviación estándar 7. ¿7 qué? 7 días. La desviación estándar también lleva unidades, entonces es de 7 días. ¿Qué me está indicando esa desviación estándar de 7 días? Recuerden que el promedio se acompaña siempre con la medida de dispersión, que es la desviación estándar. Entonces tengo 107 más o menos 107 más o menos 7. 107 más o menos 7. ¿Qué me está diciendo eso? Que la mayoría de datos están entre
107 más 7 y 107 menos 7. Entonces, 107 menos 7 me va a dar 100. Y el otro, 114. muy bien. Exactamente. Entonces, ¿qué me quiere decir 107 de promedio con una desviación estándar de 7 días? Que la mayoría de mis datos están entre 100 y 114. Entonces voy a buscar, a ver si es verdad que la mayoría de los 300 datos están entre 100 y 114. Los voy a contar. Entre 100 y 114. ¿Dónde está? ¿Dónde está la 114? Sigamos buscando, sigamos buscando. Ay, me pasé. Auxilio, me pasé. Acá están. Miren. Tengo de los 300 datos, 214. Ay, se me fue la selección. Bueno, la voy a volver a hacer. Entre 100 y 114. Sí, pero 214. Ahí creo que está. Eso. Ahí está la selección. Que de mis 300 datos, 214, fíjense acá en esta esquinita, dice recuento, están en ese rango. 214, o sea, la mayoría de mis datos están en este rango que me da la desviación estándar, entre 100 y 114. De 300, 214 están ahí. Hay unos poquitos menores, hay unos poquitos mayores, pero la mayoría están en este rango. Entonces, yo ya puedo tener una idea, ¿sí? Y me dice, doctor, ¿cuánto se va a recuperar en mi animalito? ¿O cuándo me voy a recuperar? Entonces me dicen, bueno, el promedio es de 107 días, más o menos 7, es decir, que lo más probable es que usted entre 100 y 114 días ya esté recuperándose. Es lo más probable. Puede que le vaya muy bien y esté por debajo de los 100 días. O puede que le vaya muy mal y esté por encima de los 114 días. ¿Listo? Pero este rango de 100 y 114 es donde más común yo veo que sucede este evento, en donde más se presentan los casos. ¿Listo? Me hice entender con el promedio respecto a la desviación estándar. Eso es supremamente importante, chicos. Este análisis de la desviación estándar con el promedio es muy importante. Entonces yo ya empiezo a tomar decisiones y ya empiezo a poder sacar conclusiones de un conjunto de datos. ¿Listo? La varianza de la muestra, ella no lleva unidades de medida, simplemente es 45. Recuerden que si yo le saco la raíz cuadrada de 45, voy a tener la desviación estándar. Entonces, digamos que la varianza no me estresa mucho que la manejen, pero lo que es desviación estándar, ¿listo? ¿Qué es el rango estadístico? El rango o rango estadístico. Entonces recuerden que el rango estadístico es la diferencia que existe. Límite superior. Ajá, muy bien. Y acá están, miren. La diferencia que hay entre el máximo menos el mínimo. Y si yo cojo 122 y le resto 97, me va a dar 25. 122, ¿qué? 122 es el dato más grande de mis 300 datos. Yo voy y miro y tengo que el dato más grande es 122. Y a ese 122 le voy a restar el dato más pequeño o el límite inferior, que sería 97. Y me va a dar 25. Pues ahí el Excel ya me los mostró, el máximo y el mínimo. Entonces voy a darle 25. ¿Sí? Entonces quiere decir que entre el paciente que mejor le fue recuperándose y al paciente que peor le fue, hubo 25 días de diferencia. ¿Sí? Hubo 25 días de diferencia. Casi un mes, ¿cierto? Rango estadístico también lleva unidades de la variable por el análisis que les acabo de hacer. ¿Sí? Entonces, entre el paciente que más se demoró y el paciente que menos se demoró en su recuperación, hubo 25 días de diferencia. Bueno, la suma, ¿cuánto sumó toda la recuperación de esos 300 individuos? La cuenta, ¿cuántos individuos estamos analizando? ¿Cuántos datos? Y aquí está el coeficiente de variación que, recuerden, se reporta en porcentaje. ¿Sí? ¿Qué me indica ese coeficiente de variación? Que hay una variabilidad del 6%. Una variabilidad del 6%. O sea, es muy cercana a 5. Digamos que esta variabilidad del 6% me dice que los datos son más o menos homogéneos. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada, nosotros hablamos algo de eso, de homogeneidad respecto al coeficiente de variación. Ya les muestro por acá. Aquí está. Recuerdan que yo les dije que según la American Poultry Association, un
un conjunto de datos con una dispersión de menos del 5%, estamos diciendo que eran datos homogéneos. Si estaban entre 5.1 y 10, ya eran datos medianamente homogéneos. De 10 a 15 son heterogéneos y más de 20 definitivamente esos datos son muy dispersos entre ellos. Entonces, para nosotros que nos dio 6, estábamos acá, serían entre medio y bajo, entre una homogeneidad más o menos, ¿sí? Son más o menos homogéneos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean más o menos homogéneos? Pues que los datos entre ellos, de 100 datos que tenga, 6 son diferentes a la mayoría. ¿Sí? De 100 datos que tenga, 100 son diferentes a la mayoría. Digamos que no es una dispersión tan alta. ¿Y para qué me sirve que esta dispersión no sea tan alta? Quiere decir que es muy probable que este 107 de promedio se me repita las otras veces. ¿Sí? Es muy probable que este 107 de tiempo de recuperación se me repita las otras veces porque solo 6 de 100 datos son dispersos, se diferencian entre ellos. Entonces, ahí me ayuda a decir, bueno, es una población casi que homogénea, por lo tanto, es muy probable que este promedio se me repita las otras veces. ¿Sí? Si yo volviera a hacer este ejercicio en un tiempo más adelante, es muy probable que vuelva a tener 107 días de promedio. ¿Por qué? Porque la homogeneidad es bajita, o sea, la forma en la que se diferencian, la medida en la que se diferencian los datos entre ellos es bajita. Entonces, voy a tener una población casi que homogénea, casi, ¿sí? No es tan dispersa entre ellos, los datos no son tan dispersos entre ellos. ¿Listo? Bueno, y me queda finalmente kurtosis y asimetría, que fueron las medidas de forma que estuvimos revisando. Entonces, ahí ustedes las van a ver, ¿en qué color les pongo así como bien bonito? Este rojito. Bueno, ahí las van a ver en un color rosa. Tenemos la kurtosis de menos 0.1 y la asimetría de 1. ¿Qué es eso de kurtosis menos 0.1? La gran mayoría de mis barras van a ser aplanadas, van a ser bajitas. Ojo con eso. Kurtosis es negativa, por lo tanto es platocúrtica. Entonces acá es una kurtosis platocúrtica por ser menor a 0. ¿Bien? Y acá tengo un coeficiente de asimetría positivo, o sea, mayor a 0. Coeficiente de asimetría positivo quiere decir que el promedio es mayor a la mayoría de datos. ¿Cómo así que el promedio es mayor a la mayoría de datos? Quiere decir que 107, aunque es el promedio, hay más datos por debajo de 107 que por encima. Hay más datos por debajo de 107 que por encima. Vamos a buscar dónde queda el promedio por acá, 107. El último dato del promedio. El último dato del promedio, acá está 107, 107. Vamos a tomar el último dato, este. Entonces, aquí está nuestro promedio, 107. Miremos cuántos datos hay por debajo de ese promedio. Un momentico, ay, perdón. Vamos a mirar cuántos datos hay por debajo de ese promedio. Entonces, contémonos. Vamos a contarlos, cuántos datos están por debajo de ese promedio. 107. Aquí están. Listo, aquí están. Por debajo, igual de ese promedio, tenemos 164 datos. Por encima de ese promedio, pues lógicamente van a haber menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los datos, hay 136, que el promedio se ubica, como es una simetría positiva, el promedio es mayor a la mayoría de datos. El promedio es mayor a la mayoría de datos. ¿Listo? Así se saca una estadística descriptiva básica en Excel. Ahora vamos a ver cómo se hace en SPSS y en SPSS vamos a buscar la gráfica, vamos a crear la gráfica y también vamos a crear el diagrama de cajas y bigotes para que nos indique los cuartiles. Ya no nos toca acá ponernos a mirar cuál es el cuartil 1, el 2 y el 3, sino que el software nos va a mostrar los cuartiles. ¿Listo? Entonces, por favor, les pido que copien los 300 datos y los lleven a la hojita de Excel, quienes tengan, perdón, a la hojita de Excel, no, a la hojita de SPSS, los copian y los van a pegar en la hoja de SPSS. ¿Listo?
Si no la tienen, pues bueno, acá me pueden poner atención, porque digamos que lo más importante en este momento es ustedes cómo analizan la información que se les está entregando. Bueno, entonces acá ya tengo mis 300 datos, ya están pegados en la hoja. Miremos, 300. Listo, ahí está. Chicos, ¿ya habíamos trabajado en SPSS antes o no? No, profesor, la primera vez. La primera vez, ¿cierto? Bueno, alguna vez a ustedes yo les había hecho llegar a la plataforma, creo que son la semana 5, el tutorial de descarga del SPSS, no sé si lo hayan podido descargar. Lo que les digo, a mí me lo pasaron, pero pues yo sí tengo el software, unos compañeritos de ustedes lo Profe, hicieron. precisamente lo acabé de descargar. ¿Sí pudiste? Sí, me dieron 5.500 algo de ¿Qué días. cosa? Ya tienes ese para rato. Ahí puedes hacer la tesis. Listo, muy bien. Sí. Ok, entonces me alegro mucho que les haya servido. Entonces, bueno, yo les voy a presentar aquí el SPSS. Me disculpan que lo hice como que me pasé esa parte porque no me acordaba que no había trabajado con ustedes SPSS. Este software es un software estadístico que tiene una cantidad de aplicaciones y la verdad mire, yo estoy súper cruda, yo no conozco todas las aplicaciones que tiene este software porque es una cantidad. Pero pues digamos que lo principal y lo básico con lo que ustedes puedan formar, con lo que ustedes pueden analizar muchos trabajos, pues yo ya se los voy a transmitir, ¿listo? Aquí, si ustedes se fijan, este software tiene como una hoja parecida al Excel. Cada casillita, pues parece un Zelda, ¿no? Parece una hojita de Excel. Acá en la parte superior vamos a tener el botón de archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, gráficos, utilidades, ampliaciones, ventas, bueno, una cantidad de cosas que la verdad todo eso yo no lo manejo, pero digamos que el botón aquí más importante es este botón de analizar. Es el que vamos a trabajar todo el tiempo, el botón de analizar. ¿Listo? Este software tiene dos hojas, fíjense. Una hoja de vista de datos abajo y otra hoja de vista de variables. La hoja de vista de datos, como su nombre lo indica, es donde vamos a pegar los datos. Ustedes tienen que pegar los datos desde la primera celda. No lo deben pegar por acá ni por acá, no. Desde la primera celda deben pegar sus datos. ¿Listo? Y sus datos siempre tienen que ir en columnas. Siempre los tienen que poner en columnas. ¿Listo? Siempre van a ocupar, eso ahí tiene una cantidad de columnas ahí de ahí para adelante para que ustedes pongan. Entonces, sus datos siempre van a ir en columnas. Cada columna de estos datos va a estar representada aquí donde dice vista de variables, cada una de esas columnas va a estar representada en una fila. Es decir, lo que yo pegué aquí en una columna, lo tengo que identificar aquí en una fila. ¿Sí? En la hoja de vista de datos va a ir en columna, mientras que en la hoja de vista de variables va a ir en fila. ¿Listo? Aquí en vista de variables yo le tengo que indicar al software qué tipo de variable voy a trabajar. Si es cualitativa, si es cuantitativa, si tiene decimales, si no los tiene, en fin. El nombre de esa variable. Si yo no le clasifico bien la variable al software, si yo no le digo exactamente qué voy a hacer, el software va a quedar loco y entonces muy seguramente me va a dar información errónea. Entonces es muy importante que ustedes conozcan muy bien qué variable van a trabajar y por eso fue que nosotros vimos clasificación de las variables al principio del momento. ¿Listo? Entonces, ya pegamos aquí la vista de datos, péguenlo como entre, no importa que tiene dos decimales, que no importa, acá, péganla como quede, ¿listo? Desde el primero, ahí, hasta que pues vaya hasta el final, ¿no? Eso ahí sí, todos los datos, pónganlos completitos. Después de eso nos vamos aquí a donde dice vista de variables. Y en vista de variables le vamos a decir al software ¿cómo se llama esa variable? Nombre. ¿Cómo se llama esa variable? Entonces, ¿cómo se llama la variable que estamos trabajando? ¿Quién me dice? Cualitativa. ¿Cómo se llama?
Días de recuperación, profe. Días de recuperación, exactamente. Pues pongámoslo en días, ¿sí? ¿Listo? Días. Y ojo que acá esta casilla tiene una particularidad y es que no pueden poner espacios, ni comas, ni puntos, nada de eso. ¿Listo? Entonces, pónganlo en días sin tilde. Días. Tampoco es mayúscula, profe. Mayúsculas como que sí deja, pero creo que no deja es números. Sí, mayúsculas sí deja. Pero números, ni espacios, ni comas, ni puntos, tildes, nada de eso. Entonces simplemente la ponen así. ¿Listo? Y aquí les está preguntando qué tipo. Es decir, si ustedes tocan ese centro, se les habilita un botón a la derecha y les dice si la variable que ustedes metieron que ustedes introdujeron en el software es numérico, lleva comas, lleva puntos, es de dólares, bueno, en fin. Normalmente se trabaja numérico. ¿Listo? Simplemente la dejan ahí donde diga numérico y le dan a aceptar. Normalmente es numérico. Anchura no importa, déjenla así. Pero decimales importa. Fíjense cuántos decimales estamos trabajando en la variable que les hice llegar. Se dan cuenta que esto es una variable discontinua porque no utiliza números decimales, solo enteros. Entonces vamos a decirle al software que tiene 0 decimales y con las flechitas que se les aparecen ahí al lado, ustedes simplemente tocan al lado de la flechita y les cambian los decimales. ¿Listo? Ya, muñeca, ya. Niña, ya nomás. Dame saca la niña. Perdón, chicos, un momentito, esta niña se portó mal, pero espera. Bueno, entonces, les decía, del software. Tiene 0 decimales. Y aquí en etiqueta, ahí sí pueden poner los espacios, las comas, los puntos que no se pusieron en nombre. Entonces, ahí sí pueden poner días de recuperación. ¿Listo? Entonces, la etiqueta es como una profundización del nombre. Días de recuperación. Listo. Los otros valores, déjenlos así quieticos. Acá donde dice ninguno, ya más adelante vamos a revisar que se pone acá en valores. Perdidos, déjenlo así. Columnas también, eso no tiene ningún inconveniente. Alineación, si lo quieren dejar a la izquierda, a la derecha, en el centro, sus datos, eso no importa. Y en medida, ahora sí ustedes me van a decir si es una medida de escala o cuantitativa, si es una medida cualitativa ordinal o cualitativa nominal. ¿Qué tipo de variable es? ¿De escala o cuantitativa, cualitativa ordinal o cualitativa nominal? Entonces, días de recuperación, ¿eso es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Es cuantitativa. Entonces, vamos a señalar de escala, que es la misma cuantitativa. Fíjense que aparece al lado como una reglita. Entonces, es una variable de escala o cuantitativa. Listo. Entonces, aquí yo no me puedo equivocar diciéndole al software si es cualitativa o si es cuantitativa, porque voy a tener inconvenientes para el análisis de los datos. Él no entiende qué hacer. ¿Listo? Nos devolvemos acá a vista de datos y ya tenemos entonces nuestra variable. Ya le dijimos al software qué tipo de variable es, ya está categorizada. Y ahora sí podemos proceder a hacer el análisis de nuestros datos. Pero vuelvo y les digo, lo primero es cualificar esa variable. Tenemos que diligenciar este formato, digámoslo así, para que el software pueda analizar la variable. De lo contrario, él no les va a avanzar. Bueno, entonces, ya tenemos aquí nuestra variable y vamos a analizarla por estadística descriptiva. ¿Listo? Acá donde dice analizar, vamos donde diga estadísticos descriptivos. Y cliqueamos donde diga descriptivos. ¿Listo? Analizar estadísticos descriptivos. Cliqueamos ahí.
Se abre esta ventana y aquí hay otra cosita que tienen que tener en cuenta en el manejo del software. El software no les analiza los datos que no se muevan hacia la ventana derecha. Me explico, ustedes tienen dos ventanas aquí, una ventana con dos espacios, digámoslo así. Un espacio a la izquierda y otro espacio a la derecha. Ese espacio a la izquierda, si yo no mando la variable que está a la izquierda, si no la mando a la derecha, el software no lo analiza. Fíjense incluso que acá este botón de aceptar está inactivo. Si yo, cuando mando la variable a la ventana derecha, ahí sí se activa. ¿Listo? Entonces, ojo, el software solo me va a analizar los datos que yo mande a la ventana derecha. ¿Listo? Entonces, ahí lo mando, ahora sí ya me lo puedo analizar. ¿Listo? Aquí, perdón, aquí donde dice opciones, cliqueamos y ahí me aparecen una serie de descriptivos. Entonces yo le digo, bueno, sáqueme la media, la desviación estándar, el rango. Bueno, puede ser el error estándar de la media, o sea, que tanto se me puede equivocar ahí la media. La kurtosis, la asimetría, ¿listo? Y le doy continuar. ¿Listo? No necesito la suma, no necesito la varianza. Acá en la visualización, déjenme dice lista de variables, ahí como está. No me molesta ahí, por favor. Y continuar. Perdón. Listo. Lo único que tengo que hacer es ajustar. Entonces, ojo, que por ejemplo, saca una hoja nueva de resultados, una hoja nueva. Acá yo tengo una hoja de datos y la hoja de resultados. Acá aparece una hoja de resultados. Entonces, si ustedes en algún momento van a guardar esta hoja, tienen que darle aquí en el disquete y escriben resultado, y ahí se lo pueden guardar en cualquier parte de su PC. Pero esto lo guarda solo los resultados. Los datos, él los guarda aparte. Los guarda aparte. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a guardar, tienen que guardar los datos y también los resultados. Tienen que hacer doble procedimiento. Bueno, entonces acá como resultados ya tenemos una tabla de estadísticos. Miren, 300 datos con un rango estadístico de 25, el valor mínimo fue de 97, el máximo de 122. La media fue de 106.59, o sea, 107 aproximado. Y la desviación del error fue 0,38, o sea, 0 prácticamente, ¿sí? Lo que nos había dado anteriormente acá, mira, el error típico 0. Espérenme a ver si acá lo puedo subir. Ay. 0, sí, error típico 0. Aquí entonces aparece la desviación estándar 6.7, que yo la aproximé a 7. La asimetría fue positiva, ¿sí ven? Mayor a 0. La kurtosis fue negativa, menor a 0. Ojo que acá está trabajando muchos decimales. ¿Sí? Él me da unos resultados con decimales. Y acá lo que yo hice en Excel fue quitarle esos decimales, ¿sí? Para que fuera un poquito más entendible. Pero si yo le pongo a estos decimales, ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo que me muestra el SPSS. Perdón, les pongo las dos ventanas para que puedan comparar. Acá, mire la desviación, la asimetría, 0,516, 0,516, y la kurtosis menos 0,661, menos 0,660, bueno, ahí lo aproxima también. ¿Listo? Entonces es lo mismo, cualquiera de los dos procedimientos les va a servir. Ahí así se sacan estadísticos descriptivos. Pero ojo que tenemos también otra forma de hacerlo, ya les voy a mostrar cuál es la otra forma. Nos devolvemos aquí a la hojita y vamos de nuevo donde dice analizar, estadísticos descriptivos, explorar, ¿sí ven? Y acá me dice, tengo que mandar esta que está a la izquierda, la tengo que mandar a la derecha. Entonces, fíjense que me está preguntando que
me está diciendo que arriba mande la variable dependiente, ¿sí? Y aquí abajo la variable independiente, la lista de factores o variable independiente, y arriba la variable dependiente. Entonces, días de recuperación, ¿será una variable dependiente o independiente? ¿La mando arriba o la mando abajo? ¿Será dependiente, profe? Sí, señor, es dependiente. Digo, independiente. No, es dependiente. La primera. Claro, los días de recuperación dependen del qué, del paciente, del procedimiento quirúrgico, en fin, es una variable dependiente. Entonces, por eso la mando arriba y no abajo. La tengo que mandar bien, porque entonces el software la embarra. Si yo le pongo mal las cosas, el software me va a dar errores. ¿Listo? Ahora, aquí donde dice estadísticos, yo le digo que por favor me saque descriptivos. Acá también puedo sacar percentiles. Bueno, lo voy a cliquear porque la verdad no me había fijado en esto. Voy a cliquear a ver qué me sale. Listo, ahorita miramos. Pero entonces no olviden de acá sacar descriptivos. Listo, continuar. Acá donde dice gráficos, le digo que me haga un gráfico de tallos y hojas y un histograma. ¿Sí? Que me saque el diagrama de tallos y hojas y el histograma. Doy continuar. Y listo. Y me voy acá donde dice aceptar. Ahí en la hoja de resultados me aparecen otra vez, miren, la media, la mediana, la desviación estándar. Acá lo está trabajando con decimales, pero pues nosotros lo hicimos en enteros, ¿no? Es lo mismo, pero aproximado. Ahí está, la simetría, la kurtosis. Ah, ya. Aquí calculé percentiles. ¿Qué es eso de percentiles? Recuerden que los percentiles o los cuartiles son posiciones. ¿Listo? Los percentiles o los cuartiles son posiciones. Ay, esta niña se cansó. Perdón, chicos. Un momentito. Listo, entonces recuerden que los percentiles son posiciones, ya sea cuartiles, percentiles, quintiles. Entonces, ¿qué me dice acá esta tabla de percentiles? O sea, dividir la población en 100 partes. ¿Qué me dice esto? Que en la posición 5 está el dato 98, que en la posición 10 está el dato 99, que en la posición 25 está el dato 100. El percentil 50 es la misma mediana, acuérdense, el de la mitad, 107, y fíjense que la mediana es 107, ¿sí ven? El percentil 75 es de 111, el percentil de 90 es 115 y el percentil 95 es 120, ¿sí? El percentil ha dividido la población en 100 partes, ¿sí? Desde 1 hasta 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, todo lo que esté desde 25 hasta 75, es decir, lo que esté entre 100 y 111 no van a afectar al promedio. Lo que esté debajo de 25, lo que es 98 o de 99, por ejemplo, datos como ese, van a bajar el promedio. Y lo que esté en el percentil 90, 95, 115, 120 van a subir el promedio. O sea que el concepto de percentiles es igual al de cuartiles, ¿sí? Digamos que 50 es cuartil 2, aquí en esta parte entre el percentil 10 y el 25 sería el cuartil 1, entre el 75 y el 90 sería el cuartil 3, ¿sí ven? Es lo mismo, pero ya nos habla sobre 100, ¿listo? Entonces, los datos que estén por debajo del percentil 25 son los que bajan el promedio. Los que estén por encima del percentil 75 son los que suben el promedio. Y los que estén entre el percentil 25 y 75 no afectan al promedio. Son los que más se parecen. ¿Listo? Bueno, y fíjense aquí el histograma. A mí me habían dicho por acá que teníamos una simetría positiva y que es platocúrtica. ¿Qué es eso? Una simetría positiva. Que el promedio, que fue de 107, es mayor a la mayoría de datos.
107. Por aquí. Sí, el promedio 107 va a estar por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima del promedio va a tener más barras que por debajo del promedio. ¿Listo? Porque está más o menos por aquí, 107 el promedio. O sea que acá tengo más barras de las que se ubican por debajo del promedio. Pero ojo, una simetría positiva, sí. Una simetría positiva y una kurtosis negativa. Y la kurtosis es platocúrtica. ¿Qué me indica la kurtosis platocúrtica? Que tengo muchas barras bajitas. Yo me voy a llevar esto y se los voy a pegar acá en este para poderlo rayar. ¿Listo? Entonces, recordemos. Me dio una simetría positiva y me dio una kurtosis negativa. ¿Qué me indica la kurtosis negativa? Que tengo, la mayoría de datos son planitos. Fíjense ahí. A excepción de esta que la embarró, pero en general son planitos. Entonces, por eso es platocúrtica. ¿Sí? Por eso mi kurtosis es platocúrtica. Porque la mayoría de barras son planitas, son bajitas. ¿Listo? Y también tengo una asimetría positiva. ¿Qué es esto de asimetría positiva? Que el promedio se ubica levemente por encima de la mayoría de datos. Entonces, yo tengo, fíjense acá, me va a hacer esto, algo así. ¿Listo? Si tengo el 107 por acá, bueno, listo, 107 de promedio, voy a tener que se ubica el promedio por encima de la mayoría de datos. ¿Dónde hay más datos? Donde las barras se le ven más. Espérenme que yo les estaba acá diciendo al contrario, qué pena con ustedes. Donde los datos se le ven más es donde hay más datos. Perdón, donde la barra se le ve más es donde hay más datos. Ahora sí. Entonces fíjense que toma esta forma con cola hacia la derecha. Por eso la asimetría es positiva. ¿Sí ven? Que tiende a tomar una forma como con colita hacia la derecha. Entonces el promedio se ubica levemente por encima de la mayoría de datos. ¿Listo? Entonces, con el solo hecho de mirar los valores de asimetría y kurtosis, yo ya tengo una idea de cómo se va a ubicar mi promedio. ¿Sí? En un histograma. Entonces, kurtosis es negativa, quiere decir que la mayoría de datos van a ser planitos, con una asimetría positiva que me va a tomar esta forma. ¿Sí? Donde el promedio va a estar un poquito mayor a la mayoría de datos que son los que están en la curva, en la barriga de la gráfica. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora, chicos? No duden en interrumpirme si tienen alguna pregunta. No hay problema por eso. Profe, qué pena es que no sé lo del positivo y el negativo. ¿Lo repito? ¿De la Sí, simetría y la kurtosis? Ok, sí, vamos a ver profe. acá un momentico, no hay problema. Listo. Nosotros ya nos dieron un reporte de asimetría y kurtosis. Entonces acá decía que la asimetría es positiva y que la kurtosis es negativa. Entonces yo por eso puse acá asimetría. Nos dio positivo, no importa el valor, es positivo, ¿sí? Y la kurtosis nos dio negativo. Quiere decir que esta kurtosis... caramba, no puedo poner un menos. Pues la kurtosis es platocúrtica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos dan las medidas de forma así, nosotros ya nos imaginamos que es platocúrtica. ¿Qué quiere decir eso de que sea platocúrtica? De que mi gráfica va a tender a aplanarse. O sea, cuando yo mire la gráfica, voy a tener una gráfica así más o menos, planita. La mayoría de las barras de mi histograma van a ser planitas, porque la kurtosis me dio platocúrtica. Pero ojo que además de eso tengo una asimetría positiva. ¿Qué es eso de asimetría positiva? Que mi promedio va a estar por encima de la mayoría de datos. Entonces yo cojo, yo me imagino que mi gráfica va a tomar una forma así. ¿Sí? El promedio va a estar por acá, que va a ser mayor
a la mayoría de datos. Acá hay más datos, a la mayoría de datos él va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, mi gráfica va a tomar esta forma. Algo así. La mayoría de valores van a ser planitos, o la mayoría de barras van a ser planitas, pero el promedio va a ser mayor a la mayoría de datos. Y cuando pego la gráfica, ya la saqué ahí del SPSS, ¿listo? Ya ustedes saben cómo se hacen esas gráficas. Ahora yo la pego y me doy cuenta, ojo, ¿sí? Que es platocúrtica, porque la mayoría de mis datos son planitos. Ay, caramba. Ya, la mayoría de mis datos son planitos. A excepción de esta, pero la mayoría son planitos. Pero fíjense que toma una forma con cola a la derecha. Y cuando toma una forma con cola a la derecha, estamos hablando de una simetría positiva. Quiere decir que el promedio se ubica, el promedio por acá, es mayor a la mayoría de datos. Este promedio es mayor a la mayoría, porque acá hay estas barras altas, quiere decir que tienen muchos datos ahí. ¿Sí? Entonces el promedio es mayor a la mayoría de datos y tomó cola hacia la derecha. Eso es sin ver la gráfica. Ya uno se la puede imaginar cuando ya ve las medidas, cuando ya ve. Se la imagina y ya lo corrobora con la gráfica. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? ¿Qué pasó ahí? Sí, profe. Sí. ¿Mejoró, peoró? ¿Cómo qué pasó? ¿Qué no queda claro? Cuéntame. Mejoró, profe. Pues para mí. Sí. Recuerda, la curtosis, cuando es platocúrtica, quiere decir que tengo muchas barras aplanaditas. Y cuando es mesocúrtica, por ejemplo, yo voy a tener muchas barras altas. Muchas barras altas, ¿sí? Voy a tener hartas barras altas. Eso será una curtosis leptocúrtica. Y la curtosis mesocúrtica, pues digamos que se van a dividir entre barras altas y barras chiquitas, como formando una campana. Me hace como una campanita. Y unas altas y otras chiquitas. Se va a distribuir de una manera equitativa. Bueno, la asimetría es positiva cuando el promedio se ubica por encima de la mayoría de datos. Más o menos por acá estaría el promedio. ¿Sí? Que es 107, ya dijimos. Míralo, acá está. 106,59 de 107. Y nos damos cuenta que la gráfica toma una forma con cola a la derecha. ¿Sí? Hace como una campana y después baja. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que el promedio, por estos valores chiquiticos que se hicieron acá, se corrió hacia la derecha. ¿Sí? Hay poquitos valores a la derecha. Es decir, que este promedio es mayor a la mayoría. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo decir a un paciente, usted se va a demorar en promedio 107 días, ¿sí? Pero ojo, que la mayoría de pacientes se recuperan en menos de 107 días, ¿sí? Porque el promedio es mayor a la mayoría de datos, ¿sí? Es mayor a la mayoría de datos. Estos datos están por debajo del promedio, 105, están por debajo del promedio. Entonces vuelvo y digo, se le puede decir a su paciente, el promedio de recuperación es 107 días más o menos, la duración estándar de 7, pero la mayoría de pacientes se recuperan en menos de 107 días, porque yo tengo una asimetría positiva. ¿Qué es esa asimetría positiva? Que mi promedio es mayor a la mayoría de datos, ¿sí? Hay más pacientes que se recuperan en menos de 7 días que los que se recuperan en más de 107 días, ¿sí? Hay más pacientes que se recuperan en menos de 107 días que aquellos que se recuperan en más de 107 días, porque la asimetría es positiva. ¿Sí? Bueno, chicos. Listo, vamos a continuar entonces aquí con nuestro SPSS y resulta que el software también nos da un gráfico de un diagrama de tallos y hojas. ¿Listo? Bueno, acá tiene una distribución un poquito diferente, ya ustedes saben cómo se construye un diagrama de tallos y hojas. ¿Listo? Ahí está. Solo ahora sino copiar y pegarlo en el archivo. Y fíjense que aquí aparece este gráfico
pero tan bonito que ustedes ya conocen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es este gráfico? El diagrama de cajas y bigotes. Entonces voy a copiarlo y lo voy a pegar acá para que lo trabajemos acá entre todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es este gráfico de diagrama de cajas y bigotes? Recordemos que este es el que nos indica la posición de los cuartiles. Los cuartiles. ¿Listo? Recordemos. Entonces, ¿qué son los cuartiles? Son posiciones que nos indican la ubicación de un dato y nos dice, nos puede orientar para saber si ese dato afecta o no afecta al promedio, si hace parte de los chiquitos o se hace parte de los grandes o se hace parte de aquellos que no afectan el promedio. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Aquí nos fijamos entonces que tenemos el límite inferior. Un momentito, acá, listo. Tenemos el límite inferior que era 97, ¿sí se acuerdan? Ese es el límite inferior. O sea que este pedacito que está acá corresponde al cuartil 1, que va desde 97 hasta 100, porque aquí en 100 y hasta que como 107, más o menos 107, sí, como 107, 108, va el cuartil 2. Y esta línea negra aquí oscura que ustedes ven corresponde a la mediana. ¿Listo? Y de la mediana hacia arriba, hacia como 111 yo creo más o menos, tenemos el cuartil 3. Y aparece el otro bigote que va hasta el límite superior, que era 122, ya que me estoy acordando, que es el límite superior. Y corresponde aquí este bigote al cuartil 4. ¿Listo? Entonces tengo 4 cuartiles en este caso y me está indicando que los datos que estén entre 97 y 100, miren estos que están acá entre 97 y 100, los que estén acá en este pedacito, corresponden al cuartil 1, ¿cierto? Y son aquellos datos que me están bajando el promedio. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos pacientes que se están recuperando muy rápido, que comen bien, que hacen ejercicio, ¿sí? Entonces, son aquellos pacientes que se recuperan más rápido. Entonces, entre 97 y 100 días se puede considerar que es un paciente que se recuperó muy rápido. No es que esté mal, está bien, se recuperó muy rápido, ¿cierto? Resulta que acá entre 100, acá, fíjense acá, entre 100 y aproximadamente 105, 105, 6, 7, 8, 9, como 107. Ah, sí, 107, porque esta es la mediana. Entre 100 y 107 tenemos a nuestro cuartil 2. Ese cuartil 2 corresponde a los datos que están por debajo del promedio, o sea, menores a 107, menores a la mediana, a 107. Por debajo del promedio, que también era 107. Pero que no lo afectan, no afectan a ese promedio, quiere decir que no lo tienden a bajar, son datos tan parecidos al promedio que no lo afectan. ¿Se acuerdan que en la clase pasada quitábamos uno? Yo podría quitar aquí, por ejemplo, un 105, y si vuelvo y corro la estadística descriptiva, me sigue dando 107 de promedio, porque no lo afecta. Pero si hubiese quitado, por ejemplo, el 97, aquí sí me va a afectar el promedio, porque los que estén en cuartil 1 van a afectar el promedio. Los que estén en los bigotes van a afectar el promedio. Este es un bigote, este es el otro bigote, ¿sí? Entonces, estos datos del cuartil 2 son menores al promedio, pero no lo afectan, no lo bajan. Estos datos que están entre 107 y... ¿cuál es este? Como 7, 8, 9, 10, como 111 más o menos. 107 y 111 yo creo. Son los correspondientes al cuartil 3 y son aquellos datos que son mayores al promedio, pero tampoco lo afectan. Entonces yo podría quitar de aquí un dato de 110, por ejemplo, quito ese dato
y el promedio sigue siendo 107. El promedio de todos los datos sigue siendo 107. Entonces no lo va a afectar. Lo que esté en la caja, cualquier dato que esté en la caja no afecta al promedio. Pero también puedo tener el espacio que está entre 111 y 112, que es el que dominamos, el que vimos como cuartil 4. Y ese cuartil 4 sí afecta al promedio. Son aquellos pacientes que se me demoraron más en recuperarse, ¿sí? Son aquellos pacientes que me dan la dispersión de los datos. Es decir, lo que esté acá entre Q4 y lo que esté acá en Q1 son los que afectan la heterogeneidad, la homogeneidad de mis datos. Ellos son los que hacen diferente a la población. Entonces tengo un paciente que se demoró 115 días en recuperarse. Es de los que más se demora. Cualquier paciente por encima de 111 días es de los que más se demora. Entonces yo tengo que ir a mirar por qué se me demoró tanto. No, es que el paciente es demasiado obeso. Bueno, no, es que el paciente come grasa a toda hora. Ah, bueno, es posible. El paciente no hace ejercicio. Entonces ahí es cuando yo entro a mirar qué está haciendo que estos pacientes se me demoren más para tomar decisiones. Oiga, mire, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, los pacientes que estén entre 111 días y 122 días de recuperación son los que más se demoran. Entonces uno entra y a revisar qué pasa. Si son los que no hacen ejercicio, si son los que están obesos, si son los que solo comen dulces o grasas, entonces uno dice, por favor, haga ejercicio, por favor, disminuya el consumo de grasas, azúcares, por favor, intente disminuir su tamaño de masa corporal, ¿sí? Entonces ahí es donde uno genera estrategias. ¿Para qué me pongo, digamos, a decirle a la señora o al animal que está aquí en 107 días de recuperación, no, es que usted tiene que cambiar estrictamente su dieta, porque es que, no, acá no es necesario. Bueno, siempre es bueno comer saludable, ¿no? Pero en estos pacientes no son los del problema, los de la caja no son los del problema. En este caso, los del problema serían los del cuartil 4. Y los de referencia para ver qué podemos hacer serían los de Q1, porque son los que más rápido se recuperan, son pacientes, no sé, deportistas, jóvenes, no sé. Entonces miramos qué están haciendo los de este cuartil para poder aplicarlo en este cuartil, porque entre menos días de recuperación yo tenga que esperarme con un paciente, pues más rápido él va a salir a trabajar, o en animales, por ejemplo, de exposición, más rápido yo los voy a poder sacar a exposición, o más rápido los voy a poner hacer lo que tengan que hacer, ¿sí ven? Entonces, es ahí donde yo empiezo a tomar decisiones. El cuadro, el diagrama de cajas y bigotes es supremamente importante para decidir. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, por favor? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes? Ustedes no preguntan, yo les aseguro que yo sí. ¿Ya revisaron los artículos? Ay, a ver, yo les digo, ya revisaron los artículos. Es más, no les voy a preguntar, voy a verificar si ya revisaron los artículos. Ya voy. Ortiz no ha revisado. Mira, ahí está cuánto me han revisado de todo lo que les he subido. Ahí está su porcentaje. Bermúdez, el 57%. Hay unos que solo me han revisado el 5% de los contenidos. Galeano ni se ha metido por acá. No ha revisado los artículos, Galeano. Miren, acá. Ojo, porque yo estoy mirando eso. Si ustedes no se apoyan en lo que les estoy transmitiendo en los artículos, chicos, de verdad que va a ser complicado. ¿Listo? Profe, esos artículos, ¿dónde se metan? ¿Cómo que dónde se encuentran? Miren, ojo. ¿Dónde están? En contenido. Ahí están en contenido. En cada una de las semanas, por ejemplo, en la semana 1, venga a ver dónde están. Aquí en la semana 3. Acá, perdón, en la semana 5, aquí está. En la 5, Bruselas, descriptivo vinos, ahí hay 2 artículos. Y creo que yo les había subido otro. Ahí no está, ¿por qué no está? Bruselas, ay, no está.
Tranquilos que ya se los voy a subir. No se preocupen que ya se los subo. Ya se los subo, tranquilos. Uno de leptospira, me parece que yo sí se los había subido. Yo no sabía que eso se podía mirar. Profe, es que hay que hacer un Ay, artículo. sí, para que se dé cuenta, doctor. Listo, ahí está. Ya les subí el de leptospira. A ver, por favor, también lo tienen que revisar. Yo estaba casi segura que les había subido ese leptospira, no tengo ni idea por qué no está. ¿Ya que lo subí a otra parte? Y yo buscando eso, profe. Sí, me imagino cómo lo buscaba, eso sacó un ojo. Es necesario que revisen esos artículos, el de Bruselas, el de ovinos y el de leptospira. ¿Listo? Ahí ustedes también pueden mirar la aplicación de la estadística descriptiva ya en un trabajo científico, ya en un artículo transmitido ya a la opinión científica. Entonces son revistas indexadas, es quizás tan viejitos, sí, bueno, listo, uno es de 2006, pero entonces lo que pasa es que no es sencillo encontrar en la web artículos solo descriptivos, ya la mayoría son inferenciales, es decir, la estadística que vamos a ver el próximo semestre si Dios quiere, ¿no? Entonces acá ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuadros de cero prevalencia, entonces acá ustedes miran cuántos fueron positivos, de qué total. Entonces, esto es una frecuencia porcentual, ¿sí? ¿Cuántos fueron positivos de qué total? Para que ustedes ya empiezan ustedes a mirar cómo se describe una población. Acá ya miran cuántos son positivos, cuántos fueron negativos. Tranquilos que este valor de P, al final de mes revisamos. A final de semestre revisamos eso, pero ese valor de P todavía no le paren muchas bolas, que les prometo que en estadística diferencial sí lo van a tener que disfrutar. Acá, por ejemplo, miren, acá hay un diagrama de barras, ¿sí ven? Hay una tabla, fíjense que en esas tablas que se les aparece ahí, ustedes ya pueden mirar cómo se monta una tabla para un artículo científico. Si ven que en ningún momento tiene líneas horizontales, fíjense, solo son líneas verticales y 3, miren, no más. Ahí les dejo. Entonces, para que por favor, esa información o esas enfermedades son zoonóticas. Por eso se las estoy poniendo ahí para que también sus compañeros de enfermería conozcan o se vayan también introduciendo en esa parte, ¿no? Porque tenemos que ver información que nos comparte a todos. Mire, por ejemplo, esta tabla es rarísima encontrarla con líneas verticales. Esta tabla sí, la verdad, no entiendo por qué está acá, porque estas tablas no se dejan publicar así, pero bueno, me imagino que esta, quién sabe qué le pasó, pero estas tablas es muy raro que las dejen publicar así. Bueno, en fin, eso no es tan importante. Y ahí está un descriptivo de lo que es la brucela, cómo se comporta y eso. Y este descriptivo en ovinos, lo que me llama la atención de este descriptivo en ovinos es que les dice exactamente, les muestra muy bien las diferentes medidas. Les habla de las diferentes medidas, mire, el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Un gráfico, ustedes lo pueden mirar y lo pueden criticar. Oiga, este gráfico, si está bien, está mal, qué tipo de gráfico será, ¿sí ven? Ahí usted ya puede mirar, acá hablan de los coeficientes de variación, ¿listo? Entonces, ahí está para que los revisen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Profe, yo tengo una, Dime. pero o sea, no es de lo que está explicando, sino de cuál, usted dijo que al principio usted nos dijo que nosotros teníamos que sacar un dato real de una clínica, ¿no? Sí, o Pueden sea, ir esto buscando datos, sí, de entonces, datos reales. sí, entonces nosotros tenemos que utilizar en eso, tenemos que hacer el último procedimiento para hacer eso, o sea, en el SPPS, el SPS. No, ustedes lo pueden hacer, o sea, este trabajo lo pueden hacer en Excel o pueden utilizar el SPSS. Profe, Sí, ¿eso ahí lo lo pueden hacer. ¿Cómo? ¿Lo podemos hacer en grupos? Sí, son de a 3. Ah, ok. ¿Qué tienen que ir haciendo mientras tanto, chicos? Vayan consiguiéndose un conjunto de datos reales, ¿sí?
Por ejemplo, no es que yo tengo leche, yo produzco leche en la finca. Ah, bueno, entonces coja las producciones de leche de estos últimos 9 meses o de los últimos 3 meses, por ejemplo, entre más datos tenga mejor, ¿sí? No es que yo, por ejemplo, yo tengo una clínica o tengo alguien que me facilita los datos de una clínica veterinaria, por ejemplo, y puedo tomar de las historias clínicas el, el nivel de hematocrito en alguna enfermedad, por ejemplo, no, animales que llegan con Ehrlichia, por ejemplo, entonces todos los animales que lleguen con Ehrlichia, yo voy a tomar el dato del hematocrito, por ejemplo. Hay una cantidad de información que ustedes pueden tomar, de pronto que tengan la facilidad de tener acceso a una tienda de una farmacia o a un laboratorio clínico en humanos, por ejemplo, en veterinaria, cualquiera de las dos sirve. Entonces, por ejemplo, en la farmacia, ¿no? Yo quiero mirar cuánto vale el medicamento, algún medicamento, ¿sí? Entonces averiguo el medicamento, miro para qué sirve y averiguo en diferentes farmacias de Villavicencio cuánto vale ese medicamento, ¿sí? O sea, ahí tiene uno que tener un diseño para ese trabajo, pero quiero que vayan pensando como de a dónde podrían tomar la información, dónde les quede fácil tomar la información. Alguien produce huevos o pollo, entonces, bueno, tomen el peso del último lote de pollo, por ejemplo, que salió. En mi casa cultivamos pollos. Bueno, tenemos un Ok. producción de... Ok, entonces tú puedes mirar, si tienes la información, el último lote que salió. ¿Sí? Pues allá hay, porque esos no se dejan acabar, se mantienen constante. Ok, entonces me imagino, ¿cuántos pollos tienes ahorita encasetados? ¿O el último que se salió, cuántos eran? Pues creo que hay como unos 100. Ok, Sé que entonces, tiene, pero no, ok, la verdad no. pero, ¿y no sabes cuándo saldrían? Hace como... Lo que pasa es que se van sacando constante. Sí. Digamos, hoy piden 30 y sacan 30 y así sucesivamente. Ah, bueno, entonces ve tomando los datos de los que se vayan, los datos de peso, de los que listo, se ok. vayan. Entre más datos tengas, mejor. Entonces, desde ya empieza a tomar los datos y yo sí te pido, por favor, que sea, o sea, si tú quieres información específica, tienes que tomar muy buenos datos. Entonces, no, es que este pesa 3.000 gramos o pesaba 3,5 kilos, por ejemplo, y yo solo le puse 3. No, toma la información completa, 3,5 kilos. ¿Sí? O sea, tomarlos bien los datos para que te den buena información. ¿Sí? Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces, con el tema del día de hoy, damos por terminada esta revisión de herramientas de bioestadística. ¿Listo? Acá yo ya a finalizar la grabación, ustedes saben que la pueden encontrar en la plataforma y vuelvo y digo, están pendientes de subir la actividad algunos compañeros. Si no la han subido, la pueden subir, pero eso va a tener inconveniente o va a tener, digamos, repercusión en la nota. Listo, ya no lo vamos a trabajar sobre 5 como sus otros compañeros. Entonces, aún así sigo esperando los trabajos porque esto es prácticamente la nota al primer momento. No tendría más notas para ustedes. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Les agradezco de nuevo, muchísimas gracias y por favor, revisen los trabajos, revisen los artículos que se les ha dejado en la plataforma. ¿Listo? Profe, discúlpame una pregunta. Dime. Profe, en el trabajo que estás diciendo que es de los datos reales, ¿es necesario de 3 o me puedo hacer de 2 personas? Señora. En ese trabajo me puedo hacer o sea, no tiene que ser de a 3. Lo ideal es que sea de a 3. ¿Por qué? Porque es que yo les voy a dar un tiempo, ¿sí? Sí. Y entre más pequeñitos sean los grupos, nos vamos a demorar más, ¿sí?
porque Sí. tienen que exponer sus resultados. Entonces, ojalá que sean 3, no más, no menos. ¿Listo? Dale, profe, muchas Para que gracias. nos alcance a todos el tiempo, porque de lo contrario, o sea, nos sale otro grupo, entonces es más tiempo que tenemos que tenemos que disponer para las exposiciones. Dale. Dale, profe, gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias por todo. Feliz tarde. Feliz tarde, profe. Chao, profe, feliz.